Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, 1.000.000 de gracias. ¿Son realmente los blancos más inteligentes que las personas de raza negra? Porque nosotros decimos que los blancos europeos son más inteligentes que los negros africanos. Pero ¿son realmente los blancos europeos más inteligentes que los negros africanos? ¿Qué tanto influye la genética y el medio ambiente en los niveles de inteligencia de las personas? Es el tipo de tópico que yo voy a conversar con ustedes en este momento. Claro, si al final de este tipo de video ustedes creen que este tipo de información les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbanse a este canal, denle un me gusta, compartan este material, pero sobre todo, suscríbanse de una forma tal que una mayor cantidad de personas tenga la oportunidad de escuchar este tipo de material, pero sobre todo, toquen la campana. De esa forma, cada vez que yo suba un nuevo material, a ustedes les llegue la notificación. Señores, no cabe duda, cuando nosotros hablamos de los niveles de inteligencia entre los diferentes grupos raciales, tomando como referencia los niveles de avances de una civilización determinada, nosotros asumimos que los avances de una cultura o grupo étnico determinado es el producto de un mayor nivel de inteligencia, lo cual es una conclusión incorrecta, porque no se toman en cuenta las otras variables que inciden en el desarrollo de una civilización o cultura determinada. Cuando no se conocen los otros elementos que inciden sobre los avances de una civilización determinada, en la cual el medio ambiente es un factor determinante, pero también todas las habilidades aprendidas, experiencias sociales, capacidad de aprendizaje, comunicación de conocimiento, estructuras sociales y cualidades cognitiva del individuo también son factores con el mismo nivel de importancia cuando hablamos de los avances que una civilización determinada muestra. Cuando nosotros asumimos que los blancos son más inteligentes que los negros por los avances culturales de una civilización, caemos en la simplificación. Cuando tratamos de explicar algo tan complejo como son los procesos cognitivos y el aprendizaje, en la cual la inteligencia es solo una herramienta más en el proceso de adaptación, modificación y entendimiento del medio ambiente que nos rodea. Pero, ¿son los niveles de inteligencia realmente la razón de los avances de una civilización en su capacidad de modificar, entender y adaptarse al medio ambiente que les rodea? Desde mi punto de vista, es darle una importancia a la inteligencia, obviando las otras cualidades humanas que también son responsables de los avances de una civilización, la cual presenta en determinado momento en comparación con otras civilizaciones, pero también en las posibilidades de éxito o fracaso de un individuo determinado. Muchos académicos en el área de la biología coinciden en la influencia que tiene el ambiente en los procesos evolutivos, en su capacidad de ser la razón principal del desarrollo humano, especialmente cuando hablamos de ciertas características físicas, cognitiva y fenotipo, tamaño del cráneo, masa muscular, estatura, color de piel, color de los ojos, tipo de pelo, por mencionar algunas características que son importantes. Es bien conocida y debatida la teoría de la evolución de Charles Darwin en su libro El mundo de las especies, donde la evolución fue el resultado de un proceso en la cual la selección natural, en la que la lucha por la existencia de un efecto similar a la selección artificial que se practica en la cría selectiva de ciertas especies por las razones que sean. ¿Puede dicha selección natural ser aplicada al comportamiento humano o los niveles de inteligencia de los individuos, dado el carácter biológico del cerebro humano?
lugar donde ocurren todos los procesos cognitivos que llevan al conocimiento de las cosas. Desde mi punto de vista, yo creo que sí. ¿Es la inteligencia una actividad mental la cual es modificada, desarrollada o controlada por el ambiente, la crianza o los genes? Aquí es donde especular sobre una inteligencia superior de los blancos sobre los negros entra en contradicción. Si todos aceptamos que la inteligencia es la capacidad que tienen los animales de resolver los problemas, dicha resolución de los problemas, la cual solo se adquiere a través del aprendizaje y la imitación. Todos sabemos que existen muchas maneras de aprender a través de la experiencia personal, pero mayormente a través de la imitación y la enseñanza de las personas que nos rodean, quienes nos comunican o transmiten sus experiencias personales asociadas al problema que estamos tratando de resolver. Aquí es donde el ambiente que nos rodea y los desafíos que presentan son la razón detrás de esa necesidad de compartir nuestras experiencias personales, en la cual la enseñanza como actividad social y familiar es necesaria para superar los desafíos que el medio ambiente presenta. Son los seres humanos más inteligentes que otros animales. Si partimos de la definición sobre la resolución de problemas dentro de un ambiente determinado, la respuesta es no. Entonces debemos aceptar que los blancos no son más inteligentes que las personas de raza negra. Si los negros tienen la capacidad de modificar y adaptarse al ambiente en el cual viven, encontrando las soluciones más adecuadas en el ambiente que les rodea. Eso nos dice a nosotros que los negros tienen los niveles de inteligencia que el ambiente demanda cuando hablamos de un ambiente tropical, donde la recolección de frutas, la caza de animales salvajes, comportamiento nómada y la poca necesidad de protección contra el clima es la razón detrás de esos niveles de inteligencia que las personas de raza negra presentan, específicamente cuando hablamos de los negros en el continente africano. De la misma manera, los blancos tienen el nivel de inteligencia necesario en la cual la escasez de alimentos, comportamiento sedentario y la necesidad de adaptarse a un clima templado europeo, luchando contra los vientos polares del norte, crea desafíos de adaptación que no eran parte del comportamiento de los negros cuando se habla en el continente africano. Aquí es donde la inteligencia y el aprendizaje entran en contradicción y confundimos la inteligencia con el aprendizaje como mecanismo de adaptación ambiental. El conocimiento producto de ese aprendizaje facilita en las personas una mejor capacidad o habilidad de control del ambiente que les rodea, lo cual puede traducirse o crea la impresión que dichos individuos es más inteligente en comparación con otros individuos cuya inteligencia es adquirida por un conocimiento producto del aprendizaje. Todos somos el producto del ambiente en el cual nos desarrollamos, independientemente de las mutaciones genéticas que pueden o no producir cambios en los organismos, los cuales no son producidos como respuesta, los cuales se adaptan a un ambiente determinado, sino son simplemente mutaciones producto del cambio en la estructura del codo genético de los organismos al azar, pero también de la selección natural y, ¿por qué no?, la selección social al momento de elegir pareja. Las mujeres tienden a elegir hombres con mayores posibilidades de llenar las necesidades alimenticias, protección y de techo de una familia, razones por las cuales los individuos con mayor nivel de inteligencia y capacidad de aprendizaje tienden a producir descendientes con igual habilidad genética, pero también de aprender nuevas habilidades a través de la enseñanza y la imitación. Para esta discusión nos concentraremos mayormente en dos factores. El primero de ellos es el ambiente que nos rodea.
ya que debido a su influencia es el responsable de los cambios producidos, dando como resultado la selección natural, pero también su influencia en el desarrollo, en las diferentes estructuras físicas y mentales que el ser humano posee. Número 2, en los procesos cognitivos, como mecanismo que nos facilita la adaptación a esos cambios ambientales a través de la búsqueda de estrategias para resolución de los problemas que el ambiente nos está presentando. Todos los seres vivos se adaptan al ambiente que satisface sus necesidades más elementales. Contrario a lo que argumentan algunos, dada la capacidad del ser humano de cambiar o modificar elementos del ambiente que les rodea, otros simplemente migran hacia otro ambiente más favorable. Aquí es donde el comportamiento nómadas de los negros limitó su capacidad de modificar el ambiente que les rodea, contrario a los blancos que adquirieron un comportamiento sedentario. ¿Puede la selección natural ser la causante de las diferencias físicas que los grupos raciales presentan o fenotipos? Si tu respuesta es sí, una gran mayoría tiene esa misma conclusión. Si la selección natural es la causante de estas diferencias físicas que las diferentes razas presentan en este momento, todos podemos asumir que pudo haber ocurrido cambio en la estructura mental responsable de los procesos cognitivos, los cuales están asentados en un órgano biológico como lo es el cerebro humano, donde la habilidad de resolución de problemas fue fortalecida y premiada en determinados grupos humanos. Si partimos de las pruebas, de los tests que miden los niveles de inteligencia en los diferentes grupos raciales, llegamos a la conclusión que el índice de inteligencia del negro está por debajo de los blancos y de los asiáticos. Pero, ¿qué está realmente midiendo un test de inteligencia? La capacidad de resolver problemas, tomando ciertas cualidades cognitivas como referencia o el conocimiento que tiene el individuo producto del aprendizaje. ¿Es el hombre blanco más inteligente que el hombre negro? ¿O por el contrario, existen ciertas variaciones de la estructura mental del negro que le impide alcanzar esos niveles de inteligencia, lo que se pueden medir por los test de inteligencia? Cualquier estudioso de la psicología reconoce que existe una diferencia entre la forma como el hombre y la mujer manejan las emociones, los diferentes estímulos, ya sean visuales o auditivos. Eso crea la posibilidad que existe una diferencia en la forma como los blancos manejan la información, diferente a las personas de raza negra. Es el hombre blanco más inteligente que el hombre negro, producto del ambiente, cultura, comportamiento social, comportamiento familiar, nivel económico de los padres, mejores escuelas o mejores oportunidades. O este nivel de inteligencia existe por la influencia de un ingrediente genético que influye en cómo el negro maneja la información diferente a las personas de raza blanca. Para tener una respuesta, dado que no existen estudios que prueben esta hipótesis sobre la influencia de los genes en esta diferencia entre los blancos, los asiáticos y los negros, en la forma como se maneja la información, en este momento nosotros estamos partiendo sobre la especulación. En mi caso en particular, debo valerme de la especulación echando hacia un lado cualquier tipo de conclusión basada en el racismo y el prejuicios, para concluir en la influencia real de los genes en las diferencias de los niveles de inteligencia que existe o aparentemente existe entre las personas de raza blanca en relación a las personas de raza negra. ¿Es la superior característica atlética del negro a la del hombre blanco producto de la selección natural, adquirida de generación en generación, dado un carácter genético a dicha característica? ¿O es solo una selección artificial manejada por el propio hombre, época de la esclavitud en América?
Si tu conclusión es que sí, entonces nosotros podríamos afirmar que la inteligencia también puede ser manipulada, producto de la selección artificial, si aceptamos el origen genético de la inteligencia. Son los diferentes avances culturales de las diferentes civilizaciones producto de la inteligencia. Mi respuesta sería que no. Porque la inteligencia es solo una de las cualidades cuando hablamos del comportamiento humano y el papel que juega la inteligencia en la modificación y adaptación del medio ambiente tiene sus limitaciones en su capacidad de producir elementos diferentes a lo que se le presenta. Aquí es donde la imaginación humana, producto de la creatividad, capacidad de modificación y manipulación de los estímulos, ya sean imágenes visuales, imágenes auditivas, sensaciones, entran en juego cuando hablamos de la capacidad que tienen los seres humanos de crear ciertos niveles de civilizaciones, los cuales pueden ser consideradas superiores en comparación a otro tipo de civilizaciones. Es el pensamiento abstracto, el aprendizaje, la imaginación, la manipulación de las imágenes, la comunicación, el talento, la intuición, la introspección, la experiencia personal, la habilidad física, la capacidad de memoria, la percepción interna o externa, la reacción a los estímulos, cualidades humanas a considerar cuando se habla de qué realmente significa ser una persona inteligente, lo cual crea un espectro de cualidades humanas que se requieren para producir esos cambios estructurales cuando hablamos de los niveles culturales, tecnológicos, de conocimiento de una civilización determinada. Pero sobre todo, la capacidad de aprendizaje y cómo incorporar dicho aprendizaje en la resolución de los problemas son cualidades tan importantes como lo es la inteligencia. Como tú puedes notar, la inteligencia es solo un elemento a considerar cuando hablamos de la capacidad cognitiva y aprendizaje de los seres humanos en su capacidad de modificar y adaptarse al ambiente que les rodea, lo que está detrás del desarrollo de una civilización determinada en comparación con otra civilización. Ser una persona inteligente no es garantía de éxito en la vida, como ser una persona atlética no es garantía de ganar una medalla de oro o ser un mejor deportista. Es posible que los blancos, como grupo racial, según los tests de inteligencia, tengan una puntuación mucho más alta que los negros, pero eso no es garantía de éxito para los blancos, como tampoco es garantía de fracaso cuando se habla de las personas de raza negra. Todo depende de entender que el nivel de inteligencia es solo una herramienta que todos utilizamos en el proceso de modificación, contemplación y adaptación al medio ambiente. Y como tú utilices esa herramienta es lo que puede determinar tus posibilidades de éxito en aquellas áreas y actividades en las cuales la resolución de problemas es importante. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de comentario lo haya servido de algún tipo de utilidad. Si ustedes creen que fue así, por favor, comenten, suscríbanse a este canal y, ¿por qué no?, denle un me gusta, de una forma tal que una mayor cantidad de personas tenga la oportunidad de escuchar este tipo de contenido. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.